Muy bien, mencionábamos al inicio de la reunión, para los que no estuvieron, mencionábamos algunos de los títulos con los que en la Biblia se caracteriza o se menciona, se llama a los que son de Cristo, y vimos que son pues varios, ¿no? Hay muchos títulos que utiliza el Señor: santos, creyentes, fieles, discípulos, cristianos, los del camino, muchos títulos que utiliza la Biblia para referirse a nosotros justamente. Y es muy interesante estudiar esto porque cada título nos habla de una característica de los que son de Cristo. Por ejemplo, cuando dice la Biblia los creyentes, ¿qué significa? Que los que siguen a Cristo son gente que cree, que le cree a su palabra. Su característica no es que son olvidadizos, la característica de ellos es que son creyentes, gente que cree. Cuando se dice que son discípulos, ¿qué característica? Que son seguidores, o sea, aprendices ¿de quién? De Jesús. Y un discípulo, su característica principal es que quiere ser como su maestro. Cada título que nos marca la Biblia, que nos enseña la Biblia, cada título que se utiliza para los que son de Cristo, nos enseña algo, una característica importante. Hoy vamos a hablar de una de ellas, el ser siervo. La Biblia nos enseña que todos los que hemos conocido al Señor, hemos sido creyentes en Cristo, nos debemos convertir en siervos de Él. Nos debemos considerar desde ya siervos de Dios y después comenzar a adquirir o a descubrir en qué área de servicio debemos servirle y perfeccionarnos en esa área de servicio. Esa es una característica de todo siervo de Dios, de todo creyente. Quiere servir al Señor. Todo creyente desea servir al Señor. Yo no conozco a nadie que sea un verdadero creyente en Cristo y que le guste estar sentado. No, le gusta estar haciendo algo para la gloria de Dios. Entonces es una característica de los que son de Cristo, son siervos. Y vamos a ver algunas bases bíblicas para que veamos que así es. Por ejemplo, nuestro máximo modelo de servidor es Jesús. Él es nuestro modelo y Él se llamó a sí mismo siervo, Él se consideró un siervo. Y veamos, por ejemplo, lo que nos dice Filipenses 2:7, cuando nos habla acerca de cuando Jesús vino a este mundo, lo que se habla en términos teológicos como la kenosis, el vaciamiento de Jesús. Y nos habla en el capítulo 2 de Filipenses. Y Pablo exhortando a la iglesia a que seamos como Él, a que sintamos lo mismo, una misma cosa, cuando nos pide que nadie mire por lo suyo propio, sino cada uno por los de otros, y utiliza esta situación para hablar del ejemplo de Jesús. Dice ella, pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero lo interesante es lo que sigue, ¿no? Dice, tomando forma de siervo. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, siendo Él el Rey del universo, ¿qué vino a hacer? A tomar forma de siervo. ¿Qué es lo que vino Jesús? ¿En qué condición vino? De un siervo. ¿A qué vino? A servir. Y luego lo que sigue es también muy interesante porque dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Eso qué significa? Que los hombres fuimos creados para servir como siervos. Los hombres nos debemos considerar siervos. Y cuando Jesús vino, por eso vino como un siervo, a darnos el modelo de cómo se debe vivir. Jesús realzó el servicio a un nivel alto, cuando en el mundo tenemos el servicio para el nivel más bajo, para aquellos que se encuentran en el nivel socioeconómico más bajo. Ellos deben servir a los que están arriba. Y Jesús vino a levantar al servicio, a decir, el que quiera ser mayor de ustedes, servirá a los demás. Y se puso Él, como vemos aquí, como un ejemplo. En Lucas 22, vean ustedes en Lucas 22. Gracias.
En Lucas 22, versículo 24 en adelante dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense, los discípulos estaban empapados por la filosofía del mundo y lo que querían es ver quién de ellos sería el mayor para sentarse junto a él, porque Jesús era el mayor. Entonces, ¿quién de ellos sería el mayor para estar más cerca de él a la mesa? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, fíjense, no así ustedes que son mis seguidores, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús vino como un servidor. Entonces Jesús es nuestro modelo. Él nos enseñó cuál es la condición del ser humano. El ser humano fue creado para servir, para servirnos unos a otros. Por eso justamente tenemos carencias, porque nosotros nos enriquecemos de las riquezas de otros. Todos tenemos debilidades y carencias, pero en la ayuda mutua, ¿verdad?, nos fortalecemos. Lo que a mí me falta, otro lo tiene y me lo ofrece, y mis fortalezas las ofrezco para los demás. Y eso es vivir en sociedad. Tenemos que aprender a servirnos unos a otros. Jesús nos enseñó que el ser humano fue formado como un siervo, y por eso cuando Jesús vino como un siervo. Y Jesús dijo claramente en el versículo 26: mas no así vosotros. En este mundo se creen más los que son reyes, los que están en la posición alta y quiere que los demás los sirvan. Pero dice el Señor: pero no así ustedes. Ustedes son mis discípulos. Ustedes tienen que aprender los principios del reino. En Marcos 9:35 dijo Jesús en un contexto similar a este: si alguno quiere ser primero, será el servidor de todos. Ahí está. Cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, ¿cómo se menciona él mismo? Aquí lo acabamos de ver en Filipenses: siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En Romanos, siervos. O sea, en todas las cartas donde él se presenta, en casi todas se menciona a él mismo como siervo. Inclusive en Romanos 13, a los que son gobernantes. Los gobernantes, ¿qué son? Servidores de Dios. O sea, todos tenemos que entender este concepto del servicio. En la vida somos servidores. Simplemente hay que ver a qué amo sirves. Cuando tú estás en el mundo, o sea, no conoces a Dios, ¿a quién sirves? Al diablo, al pecado, a ti mismo, que es lo mismo. Porque si te sirves a ti mismo, estás en pecado y sirves al diablo. Entonces, cuando tú conoces a Dios, simplemente cambias de perspectiva. Ya no te sirves a ti mismo, ya no sirves a Satanás, ahora sirves a Dios, pero sigues siendo un siervo. Bob Dylan en una de sus canciones decía, tienes que servir a alguien. Puede ser al diablo o puede ser a Dios, pero tienes que servir a alguien. ¿A quién sirves? Cuando no conocías a Dios, servías al diablo. Ahora que conoces a Dios, te conviertes en siervo de Dios, pero siempre eres un siervo. Eso hay que entenderlo. Así es que este concepto simplemente es entenderlo así. Yo soy siervo siempre, pero ahora que estoy en Cristo, debo servir a Dios. Dios me diseñó, me creó, me dio virtudes para servirle de la mejor manera, y es lo que tengo que hacer. Servidores, dice Pablo, servidores. En Corintios se presenta como Pablo y Apolos, servidores de Jesucristo. Y cuando habla de Pablo, de Timoteo, en Filipenses, en Tesalonicenses, dice: reciban a Timoteo, que es un servidor de Dios igual que yo. Nos queda claro, ¿no? Este concepto, todos somos siervos de Dios. Ahora simplemente también, ahora que ya estamos en Cristo, tenemos que entender algunos conceptos del servicio que vamos a estar platicando en este momento. Primero, todos somos siervos, pero algunos servimos a Dios dentro de la iglesia y otros
fuera de la iglesia. Bueno, todos servimos a Dios fuera, pero aparte de eso algunos le sirven dentro, y vamos a platicar de eso ahorita. Para servir a Dios fuera de la iglesia, todos debemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué aprendimos ayer las hermanas? ¿Cómo se gana a las personas, sobre todo a los esposos no creyentes? Con la conducta. Cuando estamos allá afuera, tenemos que predicar con el ejemplo y después con las palabras. Recuerden que en el curso 3, nuestro curso de discipulado 3, en la lección 8, hablamos acerca de que somos mayordomos del Evangelio. Y la forma de compartir el Evangelio en nuestro círculo relacional, y acuérdense que aquí no estamos hablando de los evangelistas, porque los evangelistas, los que tienen esa carga de evangelismo, los evangelistas predican fuera de su círculo relacional. Son los que tienen una carga de evangelizar y salen a las plazas y hablan en el camión y hablan donde quiera. Pero aquí estoy hablando de la responsabilidad de todos los creyentes. Nuestra responsabilidad es compartir a Cristo en nuestro círculo relacional. Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios consiste en compartir a Cristo en nuestro círculo relacional. ¿Dónde está nuestro círculo relacional? Primero, nuestra familia. Esposo, esposa, hijos, padres, tíos, sobrinos, nuestro círculo de familiar. Después, ¿cuál más? Si eres joven y vas a la escuela, tus compañeros de escuela. Si ya trabajas, tus compañeros de trabajo. Tus compañeros de trabajo te ven como cristiano, saben que eres cristiano y acreditan que eres cristiano por tu conducta. Y entonces les puedes hablar de Cristo, porque acuérdense que la conducta es la que te da permiso de hablar. Te ganas el privilegio de ser escuchado con tu conducta. Si quieres predicar a Cristo y no ha sido conducta en tu círculo relacional, te cierra las puertas y la gente no te quiere oír. Repito que esto es diferente a predicar el Evangelio fuera de tu círculo relacional, porque ahí nadie te conoce. Cuando tú vas a una plaza, ¿no? Los muchachos de Jucum que viven en otros estados de la República y van a una plaza a predicar, ¿los conocen? No, están haciendo evangelismo fuera de su círculo relacional. Ahí no tienen que dar testimonio. La gente no los ve más que un ratito. Ahí van directo a la predicación del Evangelio. Pero en tu círculo relacional es muy importante, primero, tu testimonio. Primero tu conducta y después tus palabras. Tu conducta te da autoridad para predicar el Evangelio. Y ese es el ministerio de todo creyente. Fuera de la iglesia, fuera de las puertas del templo, ¿verdad? Nuestro ministerio es compartir a Cristo. Y eso es algo que todos deberíamos hacer. Todos los que son creyentes. Los que vienen a la iglesia de visita, o los que vienen a la iglesia como asistentes nomás, pero no son creyentes, aún no han creído en Cristo, bueno, pues no, ellos no tienen ese compromiso, pues no son de Cristo. Si tú eres de Cristo, ese es tu compromiso, compartir el Evangelio. ¿Está bien hasta aquí? Ahora, pero vamos a hablar ahora del servicio a Dios dentro de la iglesia. Afuera de la iglesia compartes con tu estilo de vida en cualquier ámbito en el que te desarrolles. Pero dentro de la iglesia, aquí dentro de las actividades de la iglesia, entonces podemos clasificar el servicio a Dios en dos. Están los diáconos y los obispos. El versículo que memorizamos, ¿verdad? ¿Qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Fíjense, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Luego dice, con los obispos y diáconos. Menciona ahí dos. Obispos y diáconos. Porque esa es la clasificación de la gente que sirve dentro de la iglesia. Si bien todos somos siervos de Dios y servimos a Dios con habilidades distintas, allá afuera, con el compromiso de compartir a Jesús y hacer evangelismo, dentro de la iglesia
¿Cuáles son los ministerios que se desarrollan? Solamente hay dos clasificaciones: diáconos y obispos. Y vamos a conocer ambas figuras para que sepamos los que estamos sirviendo a Dios en qué área estamos sirviendo. Y repito, no todos los miembros de una iglesia son diáconos o obispos, no todos. Todos los miembros de la iglesia deben ser siervos de Dios allá afuera, compartiendo el evangelio. Pero no todos los miembros de la iglesia son diáconos o obispos, porque imagínense entonces, si todos son diáconos y obispos, entonces ¿a quién sirven, verdad? Solamente algunos son diáconos y algunos son obispos de acuerdo a la necesidad de cada iglesia local. Los diáconos nos estamos refiriendo a los servidores en el ámbito administrativo y los obispos son los servidores en el ámbito espiritual. Esa es la diferencia. Vamos a ver algunas bases, ¿les parece bien? Primero, los diáconos. Hablemos primero de los diáconos. Los diáconos vienen de la palabra griega diáconos, justamente, es la misma palabra, que significa, fíjense, literalmente esa palabra se traduce como apresurarse en pos, apresurarse hacia algo, porque esa es la característica de los siervos. La palabra diácono se traduce literalmente como un servidor. ¿Qué son los diáconos? Servidores. Así es que en términos diríamos estrictos, todos somos diáconos porque todos servimos a Dios. ¿Sí está bien? Pero lo que sucede es que por el contexto en el que se usó esta palabra dentro de la iglesia, por eso se le clasifica en esta área, ¿no? Entra dentro de la clasificación de los que sirven a Dios dentro de la iglesia en alguna área administrativa, por lo que vamos a ver a continuación. Pero la palabra diácono simplemente se traduce como un siervo, porque su sentido es uno que se apresura en pos de. O sea, hay una necesidad, hay esto, ahí va. Eso es la característica de un servidor. En cambio, alguien que no tiene esa característica, ¿qué sucede? Pues no se mueve, no tiene esa característica. Ve una necesidad y no la soluciona. El diácono es un servidor que ve una necesidad y la soluciona, la suple. Por eso el sentido de esta palabra. Hay dos palabras principales en la Biblia que se utilizan para siervo: la palabra doulos y esta palabra diáconos. Pero doulos es una palabra que se traduce más bien como esclavo, porque doulos hace referencia a un siervo con relación a su amo, mientras que diáconos hace referencia a un siervo con relación a una tarea o una hora específica. Por eso doulos se traduce como esclavo y diácono como siervo o servidor. ¿Cómo surge este término dentro de la iglesia? Vamos a Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 es donde surge esta necesidad y donde surgen los diáconos como servidores en el área administrativa, y así se les quedó. Entonces dentro de la iglesia ese uso de esa palabra se le quedó justamente por este caso de Hechos capítulo 6. Recuerden que cuando estamos en Hechos capítulo 6 nos estamos haciendo referencia a la primera iglesia que tenía muy poquito tiempo de ser formada. Estamos refiriéndonos justamente a la iglesia de Jerusalén, donde habían unos pocos griegos, pero una gran mayoría de judíos. El evangelio todavía no se dispersaba tanto, apenas se iba a dispersar dentro de algunos pocos años hacia los gentiles, hacia Samaria y luego hacia el último de la tierra. Pero en este momento, en este relato del capítulo 6, es la iglesia de Jerusalén, donde hay, repito, mayoría de judíos y minoría de gentiles. Los gentiles, acuérdense, son todos aquellos que no son judíos. Ya habían creyentes gentiles aquí, sí, pero puros prosélitos del judaísmo, o sea, puros seguidores del judaísmo. Son aquellos que por la fiesta del Pentecostés estaban en Jerusalén, a lo mejor griegos, pero seguidores del judaísmo que estaban en la fiesta del Pentecostés y que se convierten en la predicación de Pedro. Por eso habían algunos gentiles.
Dice el capítulo 6 de Hechos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué estaba sucediendo ahí en Jerusalén? Estaba creciendo el número de los discípulos. ¿Y qué hubo? Qué raro, ¿no? Que en la iglesia haya murmuración. Es muy raro eso. No se da, no pasa. Pero bueno, aquí sí sucedió. Era una iglesia muy pecadora esta, como cualquier otra, ¿verdad? Hubo murmuración, fíjense, ¿de quién? De los griegos contra los hebreos, o sea, judíos, de que las viudas de aquellos, ¿de quiénes? Las viudas de los griegos, de aquellos, eran desatendidas en la distribución diaria. Tal vez, en este caso, los que estaban manejando las finanzas eran los discípulos, los apóstoles, y ellos eran judíos. Y entonces los griegos dijeron: aquí hay mano negra, porque le están dando más atención a las viudas hebreas que a las viudas griegas. Algo anda mal aquí, y comenzó la murmuración. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, todos los creyentes, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Y esa palabra servir, ¿cuál es? Diáconos, diaconía. Para hacer diaconía a las mesas, o sea, a la distribución del dinero para las mujeres viudas. No es justo, o sea, ya es mucha gente y nosotros tenemos que estar haciendo cuentas y apartando el dinero y darles. Sí se nos va. Es que nosotros deberíamos estar dedicados, los apóstoles, ¿a qué? A la palabra. Y nos estamos dedicando a cuestiones administrativas. ¿Y qué dice aquí Pedro? No es justo. No es lo justo, no es lo correcto. Tú tienes que honrar tu llamado. Si tu llamado es a las cuestiones espirituales, y sobre todo como líder principal, que eran ellos de la iglesia, no era justo que ellos estuvieran tomando tiempo que deberían de tener para la palabra y la oración, destinar ese tiempo para cuestiones administrativas. Dice Pedro: no es justo que nosotros sirvamos a las mesas, diaconía, que hagamos diaconía. No es justo. Entonces, ¿qué les propone los apóstoles? Versículo 3: buscad. Primero, ¿qué hay que hacer? Buscar. ¿En dónde? Pues en el mundo. Busca un buen administrador y págale. Muchas iglesias hoy en día hacen eso. Contratan gente externa para este tipo de trabajos. Inclusive muchos pastores principales de iglesias son administradores pagados con un sueldo para que hagan ese trabajo. Entonces los ancianos gobiernan la iglesia, pero le pagan un administrador para que sea el pastor principal de una iglesia. Eso es un error garrafal, porque fíjense bien, una explicación, ¿no? Aquí estamos hablando de diáconos y obispos como ministerios que se deben dar dentro de la iglesia, pero haciendo a un lado, digamos, aparte de los pastores, que son los que Dios llama para dirigir la iglesia. Dios llama a los líderes que van a dirigir la iglesia, que pueden ser, según Efesios 4, que pueden ser apóstoles, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Eso quiere decir, el que vaya a ser un líder principal de una iglesia debe tener un ministerio de la palabra. Debe tener un ministerio de estos: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y eso es por llamado, porque Jesús lo constituye. Él mismo los constituye. Eso es por llamado. Entonces, aquí estamos haciendo un lado, no estamos refiriéndonos a los que Dios pone por llamado como líderes de la iglesia, sino al resto de hermanos que salen de la iglesia para ejercer ministerios de diaconía o de obispado. Estamos exentando a los que Dios llama para ser líderes principales de una iglesia. Ok, entonces, diáconos,
Dice, deben buscar de entre vosotros. ¿De dónde deben salir esos diáconos, esos servidores? De entre vosotros. No tienes que buscarlo en otro lado. Va a salir de aquí mismo de la iglesia. A mí me llama la atención también que hay muchos pastores que, por ejemplo, a mí me han pedido, por ejemplo, que les preste gente de la iglesia para suplir algunas necesidades. Por ejemplo, me han pedido músicos. Oye, ¿me prestas a tus músicos para los domingos? Pues entonces aquí, ¿con qué me quedo? Forma los tuyos. Y mientras no los formes, pues usa tu guitarrita o a ver qué. Pero está de moda, ¿no? No tengo personal suficiente, ¿qué hago? Pues lo busco y lo pido. Conocí a un pastor que me platicaba que alguien de otra iglesia, como no tenía un baterista, le habló bonito al oído al baterista de él y se lo llevó para allá. Se lo llevó. Y el otro accedió, ¿verdad?, a irse de la iglesia. Entonces, eso está mal. Ese personal debe salir de tu iglesia, de tu congregación. Dice el apóstol, buscad entre vosotros. ¿Y por qué se tiene que buscar? Porque deben tener ciertas características que vamos a ver a continuación. Deben tener características especiales, no cualquiera. Pero dice, buscad de entre vosotros, luego dice a 7 varones. ¿Por qué 7? Es porque 7 es el número perfecto, ¿no? ¿Saben por qué es de acuerdo a la necesidad? Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 20. O sea, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? En aquel momento ellos vieron que de acuerdo a la cantidad de gente, 7 era suficiente. No es que aquí siempre deben haber 7 en una iglesia. No es eso, ¿no? Cada quien, y luego dice aquí 7 varones. ¿Entonces deben ser nada más hombres? No, en aquella iglesia es lo que se dio. Pero habían diaconisas, ¿sí? En Romanos 16:1, el apóstol Pablo manda saludar a una diaconisa. Dice, salúdenme a Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y Pablo la recomendó, recíbanla, es buena diaconisa. Entonces, habían mujeres también diaconisas. No es exclusivo para varones, pero en este caso se dio que pidieran 7 varones. ¿Está bien? Entonces, busquen de entre ustedes 7 varones. Sigue diciendo, ¿qué más? De buen testimonio. Debe ser gente de buen testimonio. Aunque aquí también esta palabra, cuando lees el versículo como va en sus conjugaciones, lo que dice ahí es, porque está en voz pasiva, presente participio voz pasiva. Eso quiere decir que reciban buen testimonio de los demás. Y luego dice de que son llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. O sea, aquí los apóstoles pidieron 2 requisitos, pero 2 requisitos de los cuales diera testimonio, ¿quién? La iglesia. Que los demás den testimonio de ellos, que son llenos del Espíritu y que son llenos de sabiduría. Llenos del Espíritu. ¿Cómo sabes que alguien es lleno del Espíritu? Si le preguntas a un pentecostal, te va a decir, porque habla en lenguas. Pero ¿qué dice la Biblia? Efesios 5:18, por ejemplo. ¿Qué dice Efesios 5:18? ¿Y cómo demuestras que eres lleno del Espíritu? Dice aquí. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Es alguien que siempre que hablas con él trae alabanza en su boca? ¿O trae malas palabras, o trae groserías, o trae puras cosas que te hacen sentir mal, pura depresión, o trae cantos del mundo, que está peor? Me da tristeza, siempre se los digo, cuando veo estados que mandan sus hijos o varios de ustedes con música del mundo,
Y con música a veces que es fea y que dice groserías o que dice cosas mundanas, ¿verdad? Y ustedes las ponen en su estado, no sé, con alguna imagen de ustedes o alguna situación, pero no sé qué les llamó la atención de la letra de esa canción, que la ponen. ¿Por qué ponen? ¿Qué es lo que los distingue ahí? ¿O qué es lo que me hacen ver que los distingue? Esa canción del mundo los distingue. ¿Por qué ponen esa canción? O se ponen ahí, que asistieron a un concierto y andan ahí cantando y bailando bien a gusto, y digo, eso los distingue. Bueno, ¿qué es lo que distingue a alguien que es lleno del Espíritu? Esto, que habla con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Además, una característica de aquel que es lleno del Espíritu Santo, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Alguien que es lleno del Espíritu Santo acepta los designios de Dios sobre su vida, acepta los propósitos de Dios sobre su vida, no reclama, no anda llorando, acepta lo que Dios le manda. Eso es alguien lleno del Espíritu. El que no es lleno del Espíritu condiciona su fe, condiciona su ¿cómo se llama? Su fidelidad a Dios. Si tú me das, te soy fiel. Nos parecemos a Jacob, pues es Antiguo Testamento. Cuando Jacob le dice, si tú me trajeres de regreso con bien a esta tierra, te daré los diezmos de todo. No, primero dale, o sea, dale de lo que te da. ¿Cómo que si me traes con bien? O sea, ¿condicionas tu lealtad a Dios? No, aquí no. Dice, alguien lleno del Espíritu, dando gracias, siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una característica de alguien lleno del Espíritu. Para elegir a un diácono, fíjense, a un servidor en un área administrativa, debe ser alguien que la gente dé testimonio de que él es alguien lleno del Espíritu. ¿Y qué más? Lleno de sabiduría. Claro, porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, algo que hace el Espíritu Santo es capacitarte para aquello que vas a realizar. De hecho, Dios te diseñó para eso y el Espíritu Santo te capacita además para ese trabajo específico. Porque ¿qué nos dice Efesios 2:19? ¿Ese es? ¿Cuál fue? No, entonces no. ¿Cuál es la que dice? Es ese. 2:10. No era 18, no era 19, era 2:9, ¿verdad? Porque somos hechuras, el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, Dios te preparó de antemano para andar en ellas y el Espíritu Santo te capacita para que lo hagas bien. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es un capacitador? Pues tenemos evidencia desde el Antiguo Testamento. Cuando se iba a construir el tabernáculo en Éxodo 31, el Señor le dice a Moisés que Dios había llenado con su espíritu a ciertos personajes para que ellos tuvieran sabiduría en las artes de las telas y de trabajar el oro y todo eso. Dios les dio sabiduría para trabajar eso. De hecho, Éxodo 31. Éxodo, para que no estemos inventando. Éxodo 31. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y luego dice más adelante el Señor que
que también había llenado a otro, a Oliab, para ayudarle a Bezalel. Les dio su Espíritu Santo solamente para esa tarea. Y después del tiempo de construcción, ¿qué sucede? Ya, se fue, porque el Espíritu Santo en aquella época iba y venía. Los capacitó con el Espíritu Santo para esa tarea. El Espíritu Santo te capacita para hacer esa obra que necesitas. Así es, ¿no? Por ejemplo, si vas a ser un administrador, ¿qué tipo de diaconías se pueden dar aquí en la iglesia? Ujier. El ujier es un diácono, es un servidor. ¿Se requiere habilidades especiales para ser un ujier? Claro. Necesitas ser alguien con don de gente, alguien atento, alguien rápido para atender situaciones, alguien con autoridad para decirle o para llevarse al niño o para atender un asunto extraordinario, etcétera. No cualquiera. Se requiere ciertas características y el Espíritu Santo capacita para esas tareas. ¿Qué otra diaconía hay en la iglesia? La tesorería. Deben ser personas con una capacidad, ¿qué se dice? ¿Contable? ¿Cuál otra? Cocina, maestro, no, eso no es diaconía. Mantenimiento, ¿se requiere? Y aquí hace falta mucho mantenimiento, ¿eh? ¿Dónde están los de mantenimiento? ¿Dónde están? A ver, porque tienen capacidad para eso y no, ¿dónde están? Hace falta que nos apuntemos. Igual ujieres ya hay muy pocos. ¿Dónde están los ujieres? Esas personas atentas, con esa capacidad de saludar, de hacer sentir bien a la gente y de poner orden en la casa de Dios. O sea, ¿dónde están? Ujieres, los de ornato. Si requiere capacidad para adornar el templo, no cualquiera tiene buen gusto para hacerlo. ¿Y dónde están las que sí saben? Entonces, ahí está, ¿no? Pueden ser ujieres, mantenimiento, ornato, administración, finanzas, organizar algún evento especial. Los que organizan eventos, no organizan gente. ¿Cualquiera? No, hay gente que tiene esa capacidad. ¿Quién da esa capacidad? Son gente llena de sabiduría en esa área. Tenemos que elegir de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la necesidad, personas que puedan ser capaces de suplir esa necesidad. Aquí en este caso, ¿qué dijeron los discípulos? Buscad entre vosotros 7 varones que la congregación dé testimonio, que son llenos del Espíritu y que tengan sabiduría para este trabajo. Ahí está. Ahora, en aquella época los discípulos solamente pusieron ese requisito. Solamente dijeron llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pero acuérdense que era el inicio de la iglesia y además fueron los primeritos. Seguramente que con el tiempo se fueron dando situaciones y entonces más adelante el apóstol Pablo nos da más requisitos para los diáconos. Si nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3, ahí ya vemos que el apóstol le da más requisitos para los diáconos. 1 Timoteo 3, versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, no sin hipocresía, no dados a mucho vino, porque en aquella época acuérdense que tomaban vino para comer. En nuestra época y en nuestra cultura mexicana sería nada de vino, ni que una cervecita y que está haciendo calor, nada. Aquí en la cultura mexicana es absolutamente nada de vino. ¿Qué más? No codiciosos de ganancias deshonestas, porque muchos de ellos van a manejar recursos, dinero. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahí está, o sea, después Pablo tuvo que poner algunas otras condiciones porque se tuvo que legislar de acuerdo a las cosas. Aquí en Hechos 6 fue la primera vez que se pusieron a los diáconos, no se les ponen muchos requisitos, pero después, de acuerdo a la experiencia, el apóstol Pablo ya pone más requisitos. Dice, las mujeres, o sea, pueden haber diaconisas,
las mujeres asimismo sean honestas, características especiales para ellas, no calumniadoras. ¿Será que son muy calumniadoras, murmuradoras las mujeres? ¿Por qué al diácono no se le puso eso y a la diaconisa sí? Sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean además maridos de una sola mujer, o sea, con un carácter fiel, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Qué les parece? Por eso no cualquiera puede ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Muchas veces a mí me dicen, ¿por qué no pones aquel? ¿Y por qué no pones aquel? ¿Me preguntas? Porque se requieren ciertos requisitos. Por eso dice aquí que los que ejerzan bien el diaconado, ¿qué dice? Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que sirven a Dios, aún en cualquier área administrativa dentro de la iglesia, ganan para sí, para ellos mismos, un grado honroso. Merecen honra, merecen reconocimiento, merecen que se les observe. Y mucha confianza en la fe. O sea, dices, es que una persona así, que sirve a Dios de esa manera, y siendo con esas características, tiene toda mi confianza. Por eso más adelante le dice Pablo a Timoteo, no impongan las manos con ligereza, o sea, no pongas a cualquiera. ¿Por qué? Porque esa persona a la que tú pongas en algún área de liderazgo va a ser un modelo para los demás. No debes poner a cualquiera, no impongas las manos con ligereza. ¿Ok? Eso fue lo que sucedió en el capítulo 6 de los Hechos, en la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? Si nosotros vamos a Hechos 6, 7, dice que el resultado fue que y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, como llegaron a un buen arreglo, los discípulos se dedicaron a lo que se tenían que dedicar, dejó de haber murmuración en la iglesia. ¿Qué pasó? La iglesia, la palabra del Señor siguió creciendo y el número de discípulos se siguió multiplicando. Si notamos algunos de estos diáconos, conocemos algunos nombres de ellos, luego fueron evangelistas también, tienen un ministerio evangelístico. Eso quiere decir, hacia afuera hacían evangelismo, pero dentro de la iglesia eran diáconos. Servían dentro de la iglesia en un área sin dejar de hacer su trabajo hacia afuera de evangelismo. Tenemos a Esteban y tenemos aquí a Felipe. ¿Qué les parece? Ya entendimos entonces más o menos el esquema de lo que son los diáconos. Son los servidores dentro de la iglesia que se dedican a atender áreas administrativas. ¿Ok? Ahora hablemos de los obispos. Tito 1, en título 1, versículos 5 y 7. El 5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Le dice Pablo a Tito, te dejé en la isla de Creta para esto. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, los ancianos. Ahora, luego dice el 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. A ver. ¿De qué nos está hablando Tito aquí, o Pablo a Tito? ¿Nos está hablando de ancianos o de obispos? Porque en el 5 nos decía ancianos y en el 7 nos habla de obispos. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué quiere decir esto? Que ancianos y obispos son la misma persona, son diferentes títulos. El título obispo es la palabra griega presbútero, que se refiere a un anciano, o sea, alguien mayor en recorrido que otros, alguien que tiene un recorrido mayor a otros. Ya lo habíamos mencionado esto, ¿no? Esos son los ancianos, aquellos que por tener un mayor recorrido en la fe pueden dirigir a los que tienen un
menor recorrido en la fe. ¿Eso quiere decir que aquel que ya tiene 1 año de convertido podría ayudar a un nuevo convertido? Claro. ¿Y el que tiene 3 años puede ayudar al que tiene de 2 para abajo? ¿Y al que tiene 10 años? Se extiende la gama, podría ayudar a más gente porque tiene más tiempo recorrido en el Evangelio. Esta palabra presbítero se refiere al carácter del siervo de Dios. ¿Su carácter cuál es? Alguien que tiene una mayor experiencia y por lo tanto puede ayudar a otros. En cambio, la palabra obispo, que es la palabra episcopos, se refiere a su tarea, cuál es su función, porque la palabra episcopo significa un sobreveedor, alguien que ve por encima de otros, o sea, lo que hoy conocemos como un supervisor. El obispo, ¿qué es? Un supervisor de otros, supervisa cómo va su vida espiritual. Entonces el anciano es aquel que tiene un carácter, su carácter es que significa que el anciano por su mayor trayectoria, ¿verdad?, es un modelo para los demás, se vuelve en un modelo, en una línea que perseguir. Y la palabra obispo nos habla de la tarea de ese servidor, es alguien que va a supervisar la vida espiritual de otros. Por eso Filipenses nos habla del saludo de Pablo a los, dice, con los obispos y diáconos. Los obispos entonces se refiere a supervisores en la fe. Cuando el apóstol Pablo hace su mensaje final para las iglesias de Asia, en el capítulo 20 de los Hechos, se va a despedir de ellos porque él sabe que no los van a ver más. Dice, ustedes no verán más mi rostro. Pablo sabía que él iba a ser encarcelado en Jerusalén, llevado a Roma y lo iban a ejecutar. Dice, ustedes no volverán a ver mi rostro. Y entonces dice que él va a esa zona y manda llamar a todos los pastores de las iglesias que él había formado. Y dice que en una playa los junta y les habla. Y les dice, por tanto, les encarga, por tanto les dice a todos los pastores, mirad por ustedes mismos y miren por el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Cuál es el término que utiliza? Como obispos. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Es un obispo, un supervisor de la vida espiritual de los demás. Ahora, ¿pero un pastor solo puede con todo? ¿Yo puedo realmente supervisar la vida de 80, 100 personas? Ni Jesús pudo. ¿A cuánto supervisó de cerca Jesús? Y fíjense que él tenía cientos de seguidores, muchos discípulos, muchos que lo seguían, pero él nombró a 12, a los cuales formó de cerca, los tuvo de cerca, los vigiló de cerca, fue su obispo, porque inclusive él, ahora Jesús, ahora que el Hijo de Dios, Jesús, está en el cielo, tomando ya su papel, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, dice 1 Pedro 2:25, que Él es nuestro pastor, nuestro obispo de nuestras almas. Dice que Él es obispo de nuestras almas. Bueno, Él en esa condición ya en los cielos, Él es el obispo de las almas de todos los creyentes. Pero cuando estuvo aquí como hombre, se dedicó solamente a 12. Por eso tienen que haber más obispos, supervisores de almas en la iglesia. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿quién está realizando esa tarea de obispos, supervisores? Aparte de mí, yo no cuento porque yo fui llamado por Dios para ser el líder principal y para formar, como Pablo le dijo a Timoteo, esto que oíste de mí, encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Ahí está la cadenita. ¿Qué debemos hacer los líderes principales de una iglesia? Equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, de aquí, de entre la iglesia, van a salir algunos obispos. En nuestra iglesia, ¿quién está realizando esa labor? Líderes de grupo familiar. ¿Quién más? Líderes de Aprendiendo Juntos, que sí ejercen una labor de supervisión espiritual sobre la gente.
que alguien faltó y le hablan y que están más cerca de la gente que alguien atendido a 100 personas, no se puede. Grupos pequeños, líderes de grupos pequeños. ¿Quién más? Maestros de escuela dominical o discipuladores. ¿Alguien te está discipulando? Está supervisando tu fe. Y los maestros que tenemos de escuela dominical están supervisando la fe de los pequeñitos. Por eso no podemos nombrar a cualquiera. Por eso maestro de escuela dominical, no cualquiera. Porque son supervisores de la fe. Es un trabajo espiritual. Es una labor que todos deberían anhelar. En 1 Timoteo capítulo 3, ¿qué dice? Palabra fiel. Si alguno, ¿qué? Anhela obispado. Eso quiere decir que el obispado puede ser anhelado, buscado por cualquiera. Y dice Pablo, buena cosa desea. Es algo que todos deberíamos anhelar, poder supervisar la vida espiritual de alguien más. Todos deberíamos estar discipulando a alguien. Entonces, dice Pablo, alguno anhela obispado, buena obra desea, pero luego dice, pero es necesario que el obispo sea, y ahí les va. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero hay una serie de requisitos. No cualquiera puede ser. No cualquiera puede dirigir o supervisar la fe de otros. Y es algo que todos deberíamos anhelar. Entonces aquí tenemos a los maestros, discipuladores, directores de Aprendiendo Juntos, líderes de grupos familiares, predicadores, todos los que hacen evangelismo discipulado, que están trabajando con gente, ¿no? En esa área espiritual, son obispos. Están haciendo trabajo de obispado. Así es que en iglesia, dentro de la iglesia, hay dos tipos de servicios que se pueden realizar. Uno es un servicio administrativo y otro es un servicio espiritual. Los que sirven en el área administrativa suelen llamarse como diáconos, aunque no es importante cómo les digas. Para algunos es muy importante el título. No, simplemente son servidores. Si les pones otro título está bien, ¿ok? Pero en términos que la gente entiende, en la, ¿cómo se llama? En la situación cristiana, en el ámbito cristiano, se les conoce como diáconos a los que sirven en áreas administrativas. Y a los que sirven en áreas espirituales son obispos o ancianos. ¿Ya? Eso es bíblicamente hablando lo que es. Como ya dije, siempre hay necesidad de este tipo de personas en la iglesia. Diáconos, o sea, ujieres, gente que haga mantenimiento, administradores, organizadores de eventos, en fin, siempre hacen falta. Y servicios para la iglesia pueden haber muchos más. Por ejemplo, alguien me decía, ¿y por qué no pasan otro tipo de cosas aquí en la pantalla? Pues, ¿por qué no lo hacen? Háganlo. Pues yo no lo voy a hacer, yo ni sé, o sea, yo ya estoy viejillo, yo no sé manejar este tipo de cosas. Yo hago mi esfuerzo y paso las láminas que yo puedo. Pero sí, estaría padre que alguien más hiciera algo diferente. Pero ¿qué se requiere?
que cumpla con los requisitos y que además sea formal. No que me diga, yo lo hago y lo hace nomás un domingo y los demás ¿qué? Sí, porque es pesado estar haciendo esto cada domingo, actualizando lo que pases acá, estaría padrísimo, pero es un servicio para la iglesia. No es que lo hagas un día, es que te comprometas a hacerlo de manera constante. Es un servicio para la iglesia. ¿Hacen falta servidores? Anótense. Y si quieren ser mujeres, anótense con Enrique. Si quieren ser maestros, anótense con mi esposa, porque hacen falta maestros. Por ejemplo, ahora que están algunas maestras, se fue Rebeca a Jucum, dejó ahí un lugar. Esta Gaby está incapacitada. Entonces hay que suplir, pero no hay suficientes maestros, mujeres, maestros. Mantenimiento. ¿Cómo se llama? El baño de las mujeres tiene quebrado ¿cómo se llama? El separador ¿cómo se le llama? La mampara esa que separa las tazas de baño, el acrílico. ¿Desde cuándo está roto? No lo han visto. Y cosas así. Algunas puertas de allá arriba ya están abajo, se están oxidando ya. Entonces, varones o hermanos o hermanas que tengan esa inclinación, esa diaconía, ese servicio en el área de mantenimiento, pero no es hacerlo una vez, porque en iglesia siempre hay esa necesidad. Es decir, yo voy a estar cada mes revisando qué hace falta, organizo gente y lo hacemos. Y otra vez al siguiente mes echamos una vuelta a ver qué hace falta. No es justo que yo lo haga. Siendo una iglesia de 120 personas, no es justo que yo lo haga, porque yo me debo dedicar al ministerio de la palabra y la oración. Eso es lo correcto, bíblicamente hablando. Ok. ¿Entendimos estos dos ministerios? Esas dos áreas de servicio que hay en la iglesia. Los obispos, sí. Ahora sí, cuando recitemos ese texto que aprendimos hoy, entendemos por qué Pablo manda saludar a toda la iglesia. Luego dice, con los obispos y diáconos, a quienes les da un nombramiento especial, ¿no? Porque son gente especial, hermanos. Tenemos que apreciar a la gente que sirve. Son gente especial que nos está sirviendo a nosotros. Hemos aprendido entonces que todos somos servidores, sí. Y todos servimos a Dios hacia afuera. ¿En qué área? En el evangelismo. Tu trabajo hacia afuera, todos somos siervos y tenemos que ganar a la gente para Cristo. Comparte a Cristo en tu círculo relacional. Eso es un trabajo de todos allá afuera. Pero aquí dentro de la iglesia existen dos áreas de servicio. Una es la área administrativa, que son los diáconos, y otra es la área espiritual, que son los obispos. Son dos áreas muy necesarias. ¿Para qué? Para que la iglesia camine. Si queremos que la iglesia camine, necesitamos gente trabajando en esas dos áreas. No todos son diáconos, no todos son obispos, pero todos servimos a Dios hacia allá afuera. Por eso, el que no es un diácono u obispo dentro de la iglesia, si tú no estás haciendo algo en esas áreas, no critiques a los que sí lo hacen. Están haciendo su mejor esfuerzo. Porque muchas veces el que no hace nada aquí adentro es el que más critica a los que sí hacen. No, pues están haciéndolo. Si no estás de acuerdo, entonces súmate y hazlo, ¿no? No debemos criticar a los que sí lo hacen. ¿Por qué no todos pueden servir? Porque tanto la diaconía como el obispado tienen requisitos. Y así debe de ser, porque son gentes que ganan una honra especial dentro de la iglesia. ¿Ok? Es que apreciemos a los que están, ¿no? Vamos a terminar con un canto, porque este canto nos habla de que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, inclusive aquí en el servicio hacia adentro de la iglesia, tiene un motivo, un propósito, que es
el evangelismo. Finalmente, todo lo que nosotros hacemos aquí adentro es para formarnos como ministros de Dios hacia afuera. Recuerden que la obra del ministerio que todos debemos hacer es el evangelismo y el discipulado. Es que cuando la iglesia hace un buen trabajo aquí adentro, el beneficio se ve ¿hacia dónde? Hacia afuera. Así es. Por eso el canto que elegimos.